Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y salseos del mundo del espectáculo. QU Copyright Emoción Superíndice 3N tenerlos a QU, listos para sumergirnos juntos en un nuevo misterio. Hoy, mis queridos chismosos, vamos a desentrar más menos un secreto que ha estado rondando las redes sociales, los foros y los corazones de millones de fans en todo el mundo. Lo adivinaron, vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Pero no se preocupen, no es la típica recapitulación superíndice 3N de su romance en Erkenci Kuay. Hoy vamos a explorar un secreto oculto que hasta ahora, muy pocos han logrado descifrar. Un misterio que va muy allá de los sets de grabación superíndice 3N, de las alfombras rojas y de las entrevistas cuidadosamente orquestadas. Un secreto que se esconde entre luneas, en las miradas fugaces y en los silencios elocuentes. ¿Están listos para este viaje lleno de intriga, especulaciones y, quizás, algunas verdades incu superíndice 3 modas? Yo soy. Pero antes de empezar, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chisme jugoso y exclusivo. Vamos, suscríbanse. Los estamos esperando. No se arrepentir prometo que hoy les voy a dar material para chismorrear por duas. Ahora vamos a lo que nos compete. Can Yaman y Mehmet Özdemir. Dos nombres que al pronunciarlos juntos, evocan imágenes de química explosiva, miradas intensas y momentos inolvidables en la pantalla. Su actuación superíndice 3N en Erkenci Kuay los catapultó superíndice 3 a la fama mundial, convirtió copyright-dolos en una de las parejas queridas y sipeadas del panorama televisivo turco. Una pareja que trascendió superíndice 3 la pantalla chica y se instaló superíndice 3 en la imaginación superíndice 3N de millones de personas alrededor del mundo. Pero detrás de las maras la historia fue un poco compleja. Y es aquí donde entra nuestro secreto oculto. Durante mucho tiempo se rumoreó superíndice 3 que la relación superíndice 3N entre Can y Mehmet era mucho más que una simple amistad profesional. Las miradas superíndice 3 cómplices, los gestos cariu más menos osos y la evidente química en cada escena alimentaron las especulaciones sobre un romance secreto. Fotos robadas de paparazzi, vídeos virales de sus interacciones fuera del set, comentarios de fuentes cercanas al equipo de producción superíndice 3N, todo apuntaba a que algo muy grande estaba sucediendo entre ellos. Sin embargo, a pesar de la insistencia de los fans y de la prensa del corazón superíndice 3N, ambos actores siempre negaron cualquier tipo de relación superíndice 3N sentimental. Insistieron en que eran grandes amigos y compau más menos eros de trabajo, y que la química que se veía en la pantalla era simplemente producto de su talento actoral. Una explicación superíndice 3N que para muchos sonaba a excusa prefabricada. ¿Creen ustedes que tanta química puede ser simulada? ¿Es posible fingir esa intensidad, esa conexión superíndice 3N que se veía en cada capítulo de Erkenci Kuay? ¿Les suena lu superíndice 3 Hiko? A mí sinceramente no tanto. Y aquí es donde empezamos a rascar un poco de ese profundo. Porque, mis queridos chismosos, creo que hay razones muy concretas por las que Can y Mehmet decidieron mantener su relación superíndice 3N en secreto, o incluso, por las que una relación superíndice 3N, tal como la imaginamos, quizás, nunca existió superíndice 3. Y para entender mejor este misterio, vamos a analizar cada posible razón superíndice 3N con lupa de detective. La primera razón superíndice 3N, y quizás la más obvia, es el tema de la imagen pública. Tanto Can como Mehmet estaban en el auge de sus carreras cuando Erkenci Kuay se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno mundial. Confirmar una relación superíndice 3N sentimental podría haber afectado negativamente su imagen, especialmente considerando la intensa presión superíndice 3N mediática y las expectativas de los fans. En un mundo donde la imagen lo es todo, cualquier paso en falso puede tener consecuencias devastadoras para una carrera profesional. Imaginen la situación superíndice 3N, si su relación superíndice 3N no funcionaba, la serie podría haberse visto afectada, y ambos podrían haber perdido contratos publicitarios y oportunidades laborales. Además, la industria del entretenimiento turca, como muchas otras, es bastante conservadora en algunos aspectos, y una relación superíndice 3N demasiado pública podría haber sido mal vista por algunos sectores.
Un escándalo amoroso por Moon S inocente que parezca, podrá haber manchado su reputación superíndice 3N y dificultado su ascenso en la industria. Pero hay otra razón superíndice 3N que considero aún Moon S interesante, y es el tema de las estrategias de marketing. ¿Alguna vez se han preguntado si la ambigüedad en torno a su relación superíndice 3N fue en realidad una estrategia deliberada para mantener el interu copyright ese del público en la serie? Una jugada maestra de los publicistas y los productores para mantener a los fans enganchados y hablando de Erkenci Kwai. Piénsenlo, mientras Moon S se especulaba sobre si estaban juntos o no, Moon S personas sintonizaban Erkenci Kwai para buscar pistas y pruebas de su supuesto romance. Era un círculo vicioso que beneficiaba a todos, a los productores de la serie, a los canales de televisión superíndice 3N y por supuesto, a los propios Kanye de Met. Cada rumor, cada robada, cada entrevista ambigua, todo contribúa a mantener viva la llama del interu copyright ese público. En este punto es crucial recordar que la industria del entretenimiento es un negocio, y como en cualquier negocio, las decisiones se toman en base a intereses con un superíndice 3 micos. Y si mantener una relación superíndice 3N ambigua era la mejor manera de maximizar las ganancias, entonces era una estrategia inteligente, aunque quizá es un poco cúnica. Una estrategia que, aunque efectiva, puede haber tenido un costo emocional para Kanye de Met. Ahora bien, no todo es blanco o negro. También copyright N es posible que Kanye de Met hayan tenido una relación superíndice 3N real, pero que decidieran mantenerla en secreto por razones personales. Quizá ese no querían que su vida privada se convirtiera en un circo medio tico, o tal vez simplemente no estaban listos para comprometerse públicamente. La fama tiene un precio y uno de los más altos es la copyright perdida de la privacidad. Recordemos que ambos eran superíndice 3 venes y tenían toda una vida por delante. Quizá ese querían explorar otras opciones, conocer a otras personas y no sentirse atados a una relación superíndice 3N que por intensa que fuera, podría haber limitado sus horizontes. Una relación superíndice 3N pública implica un compromiso enorme, y quizá ese Kanye de Met no estaban preparados para asumir ese peso. Y aquí es donde llegamos al punto clave de nuestro secreto oculto, la complejidad de las relaciones humanas. Las relaciones no siempre son fáciles, y a veces, las circunstancias externas pueden influir en nuestras decisiones de manera significativa. El amor no siempre es suficiente y a veces, las presiones externas pueden destruir incluso las relaciones prometedoras. En el caso de Kanye de Met, la presión superíndice 3N medio ultica, las expectativas de los fans y las estrategias de marketing pueden haber jugado un papel crucial en el destino de su relación superíndice 3N, ya sea una relación superíndice 3N amorosa consumada o una simple amistad con mucha química. Un CU superíndice 3 que el explosivo de factores que en lugar de unirlos, pudo haberlos separado. Pero hay una última teoría, un tanto oscura, que también copyright N debemos considerar. Algunos rumores apuntan a que las agencias de ambos actores tenían un control muy estricto sobre su imagen pública, y que incluso les prohibieron tener cualquier tipo de relación superíndice 3N sentimental que pudiera considerarse problemática. Una teoría que suena a película de Hollywood, pero que no podemos descartar por completo. Estos rumores sugieren que las agencias querían mantener a Kanye de Met como productos comerciales atractivos para un público amplio, y que cualquier escándalo o controversia podría haber dado más menos a su imagen y afectado sus ingresos. La imagen de chico bueno y chica buena es fundamental para conseguir contratos publicitarios y proyectos cinematográficos. Si esto fuera cierto, significaría que Kanye de Met no tenían el control total de sus propias vidas, y que sus decisiones estaban siendo influenciadas por personas que priorizaban sus intereses con un superíndice 3 micos por encima de su felicidad personal. Un escenario desolador donde la fama y el dinero pesan que el amor y la libertad. Es una teoría un tanto conspirativa, su copyright, pero en el mundo del espectáculo todo es posible. Y la verdad es que hay muchos casos de actores y actrices que han sido víctimas de la presión superíndice 3N de sus agencias y de la industria del entretenimiento. Historias de vidas controladas, de sueños más menos truncados y de relaciones destruidas por la ambición superíndice 3N y el poder. En definitiva, el secreto oculto de Kanyaman y de Met Özdemir es una combinación superíndice 3N de factores complejos y contradictorios. Es una mezcla de estrategias de marketing, presión superíndice 3N medio ultica, intereses con un superíndice 3 micos y, quizá, sentimientos genuinos que nunca pudieron florecer por completo.
Un rompecabezas difícil de armar donde cada pieza representa una posible verdad. Nunca sabremos la verdad completa, pero lo que sabemos es que su relación superíndice 3n, sea cual sea su naturaleza, dejó superíndice 3 una huella imborrable en la memoria de sus fans y en la historia de la televisión superíndice 3n turca. Y eso, mis queridos chismosos, es lo que realmente importa. El legado de Erken Zikuay y la química innegable entre Can y Demet Segiru, generando debate y especulación superíndice 3n por mucho tiempo. Ahora, vamos a recapitular brevemente los puntos clave que hemos abordado en este vídeo. Hemos explorado las posibles razones por las que Can y Demet pudieron haber mantenido su relación superíndice 3n en secreto, incluyendo el tema de la imagen pública, las estrategias de marketing y las presiones de sus agencias. También Copyright N hemos considerado la posibilidad de que hayan tenido una relación superíndice 3n real, pero que decidieran mantenerla en privado por razones personales. Y por supuesto hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones humanas y CU superíndice 3 las circunstancias externas pueden influir en nuestras decisiones. Un análisis exhaustivo que nos ha permitido adentrarnos en el corazón superíndice 3n de este misterio. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y lleno de intriga sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de chisme y misterio. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes? ¿Creen que Can y Demet tuvieron una relación superíndice 3n secreta? ¿O creen que todo fue una estrategia de marketing? Du copyright déjenme saber sus teorías y opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos. Quiero saber qué copyright piensan ustedes, mis queridos chismosos, sobre este enigma amoroso. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Cada like, cada comentario y cada suscripción superíndice 3n nos motiva a seguir investigando y trayu copyright dándoles los chismes jugosos del mundo del espectáculo. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el superíndice 3 simo. Besos y abrazos. Adiós superíndice 3s. Y recuerden, la verdad es tu afuera, esperando ser descubierta. Hasta la superíndice 3 sima.